Les saludo con la paz de Cristo, amigos, hermanos, a todos los que a través de estos medios, a través de estas plataformas nos están mirando en diferentes lugares. Mando un saludo especial a la congregación de Island, la congregación que Dios nos ha dado para pastorear. Estamos contentos en este día. Si usted hoy nos ve que estamos aquí en casa, en nuestro hogar, es por la razón que en la ciudad de Isla, donde pastoreamos, pues está un tiempo invernal muy duro, muy difícil. Amaneció la ciudad blanca con nieve. Le damos gracias a Dios por ello y pues decidimos pues no llevar a cabo nuestro servicio allá por razones de seguridad para todos los hermanos, pero estamos aquí en nuestro hogar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios para que usted hermano, para que usted amigo, pues se sienta bendecido y pueda aprovechar este día también la palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que, hermanos, pues estamos contentos desde nuestro hogar. Estamos aquí con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y listos, preparados para llevar a cabo el mensaje de este día. Así que, hermanos, pues sin más preámbulos, yo quisiera que usted ahí donde está en casita, haga una oración juntamente conmigo para encomendarnos en las manos del Señor y que esta palabra, hermanos, pueda llegar y pueda penetrar dentro de los corazones y así poder recibir bendición de nuestro Dios en este día. Así que, hermanos, los invito ahí donde usted está, si usted gusta cerrar sus ojos, inclinar su rostro y hagamos una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Estamos agradecidos y contentos, Señor, por la vida que usted nos da, por la salud, por el bienestar de cada familia, Señor. Bendigo, Padre mío, a cada uno de mis hermanos, Señor, que allí en diferentes hogares nos están mirando en esta hora. Pido que los guarde, que los bendiga, ahí en los hospitales, Señor, en los carros, en sus hogares, donde se encuentren, Señor, donde quiera que va a llegar esta transmisión, Señor, bendice a estas personas, bendice a nuestros hermanos. Y te pido, Señor, que sea usted obrando en sus corazones, que sea usted obrando por medio de su palabra, Señor, esa palabra que cambia y que transforma la vida de cualquier persona. Te honramos, Señor, te glorificamos, Padre. Declaramos, Señor, que en este día tienes una bendición, tienes una palabra rema para cada uno, Señor, de aquellos que van a estar escuchándote. Te honramos y te honramos y te glorificamos por siempre. En el nombre de Jesús. Hermano, ahí donde esté, levante por un momento sus manos. Levante sus manos, cierre sus ojos y adore un momentito a Dios. Glorifique a Dios, glorifique su nombre, porque Él es digno de toda alabanza, porque Él es digno de todo reconocimiento. Glorifique su nombre por un momento, ya que Él es el dueño de nuestra vida, ya que Él es merecedor de nuestra alabanza. Adoramos tu nombre, Señor Jesús. Sabemos y conocemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Adoramos tu nombre, Señor. Lleva bendición, Señor, a cada una de las personas que van a estar escuchando este mensaje, Dios. Oh, creemos, Señor, que así como estás aquí en este hogar, Señor, creemos que también estás ahí con aquellos, Señor, que están mirando, Señor, a través de estos medios. Aleluya.
Sabemos que estás ahí, Señor. Glorificamos tu nombre. Me uno, Señor, con cada uno de mis hermanos, de los amigos que están mirando esta transmisión. Te honramos por siempre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre mío. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te honramos y te glorificamos. Gracias. Así, hermanos, vamos a iniciar en esta hora la palabra del Señor. Y yo quisiera que, si tienen por ahí sus Biblias a la mano, quisiera que las tomaran y fueran conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, hermanos, en el capítulo 8, versículo 5 en adelante. Vamos a leer la escritura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así. El encabezado muestra un título. El título del encabezado dice: Jesús sana al siervo de un centurión. El versículo 5 inicia de esta manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Ahí está el punto, ahí está la clave. Repito, solamente di la palabra y mi criado sanará. Gloria a Dios. Hermanos, en esta hora estamos trayendo la palabra bajo el título: una palabra de Jesús basta. Nuevamente, una palabra de Jesús basta. Una sola palabra. En la versión Dios habla hoy, dice así la escritura: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Gloria a Dios. Hermanos, hablando acerca de la palabra que tiene un peso grande, un peso. Una palabra, hermanos, una palabra puede tener un peso grande en nuestra vida. Una simple palabra, hermanos, que nosotros digamos puede tener un peso grande. La pronunciación, hermanos, de esta palabra, que en griego es logos, se refiere a algo dicho, inclusivamente el pensamiento, por implicación, tema, sujeto del discurso. Viene a ser lo principal. En la Reina Valera lo define como noticia. Eso es lo que significa palabra, la palabra. El peso de una palabra, hermanos, o una expresión conlleva muchas cosas. Trae consecuencias, puede traer repercusiones en nuestra vida, tanto para bien como para mal. Las palabras no se las lleva el viento, como muchos creen. Las palabras, hermanos,
pueden tener un peso grave en nuestra vida. Cada palabra construye o destruye, cura, hiere, bendice o maldice. Con nuestras palabras creamos nuestra realidad. Así que debemos usar, hermanos, nuestras palabras adecuadamente. Por ahí miré un pensamiento que decía así: si las personas conocieran el peso de sus palabras, le darían más valor a su silencio. Y eso tiene razón, hermanos. Hay palabras que a veces nosotros podemos decir sin pensar, hermanos, lo que va a suceder después. Por una simple palabra. Hermanos, por una simple palabra ha habido guerras, destrucciones, matanzas. Mucha gente ha muerto por una simple palabra. Es que las palabras tienen peso. Y más en las personas de alto rango. Y más cuando las personas tienen poder. Por ejemplo, la palabra de un presidente, hermanos. Una simple palabra puede traer destrucción a otra ciudad, a otro país. Una simple palabra, hermanos, de un presidente, hermanos, puede crear una guerra mundial. Y debemos de tener cuidado en las palabras. Las palabras que nosotros digamos pueden traer consecuencias o beneficios a nuestra vida. Todo depende de la palabra que sea transmitida. Pero yo quiero hablarles acerca de la acción de una palabra. Si nuestras palabras tienen peso, imagínense la palabra de Dios. Imagínense la palabra de Jesús. Imagínense la palabra que trae vida, la palabra que transforma, la palabra que causa, hermanos, milagros. Quiero hablarles un poco acerca de este centurión. Hermanos, para poder recibir la palabra y traer de ella bendición a nuestra vida, es necesario reconocer que necesitamos ayuda. Para que esa palabra de bendición pueda llegar a nuestra vida y pueda causar efectos en nosotros. Dice la Biblia, vino a él un centurión rogándole, hermanos, para poder tener el beneficio de la palabra, esa palabra que puede hacer cosas buenas en nuestra vida, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Este centurión romano, hermanos, reconoció que necesitaba ayuda. Reconoció que necesitaba de Jesús. Reconoció que su siervo estaba enfermo, que su siervo necesitaba ayuda y reconoció que solamente Jesús, por medio de su palabra, podría traer sanidad a su siervo. Así que el primer punto es reconocer que necesitas ayuda, que necesito ayuda. Hermanos, hay mucha gente que necesita ayuda, necesita de alguien más, necesita de Dios, necesita de la palabra, pero simplemente rehúsan, rechazan el que alguien pueda ayudarlos. El centurión no era cualquier persona. El centurión no era cualquier persona en ese tiempo. Se dice que un centurión era el máximo responsable de una centuria, una milicia del Imperio Romano compuesta por 100 soldados, según detalla el diccionario de la Real Academia Española. Los centuriones, por lo tanto, eran oficiales que tenían facultades administrativas y directivas. No era cualquier persona. Era una persona de autoridad, era una persona que tenía bajo su mando un ejército de 100 soldados. Él era un hombre que era respetable, era un hombre que lo respetaban, era un hombre de autoridad, era un hombre que tenía peso en la sociedad. Pero él mismo reconoció, él mismo entendió que necesitaba ayuda, que los doctores no eran suficientes para sanar a su siervo,
que los doctores no podían hacer lo que Jesús puede hacer. Y él reconoció, y dice la Biblia que vino a él. Un centurión con esa autoridad, hermanos, postrándose ante el Señor. Y aparte de postrarse, hermanos, rogarle que fuera y que sanara a su siervo. Es algo de admirarse, es algo de admiración. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa nuestro rango, no importa nuestra vida económica, no importa nada. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Dios y venir a Él. El Señor conoce que tenemos necesidad de Él. El Señor conoce que hay necesidad de nuestra vida por contactarlo a Él, por su ayuda. Por algo el Señor nos invita. Y Mateo 11:28, que muchos conocemos el pasaje donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación de Jesús, conociendo nuestras circunstancias, conociendo nuestros problemas, conociendo nuestras dificultades, conociendo lo que el ser humano necesita. Es que el ser humano tiene un vacío que solamente Jesús lo puede llenar. Las necesidades no las puede suplir cualquier medicina, cualquier pastilla, cualquier doctor. Hay necesidades espirituales que debemos acudir a Jesús, incluso físicas que los doctores determinan que no tienen ellos cura, que no hay remedio. Ahí es donde realmente nosotros debemos de reflexionar y decir: necesito ayuda, necesito acercarme a Jesús, necesito ir con Jesús para que Él diga la palabra y mi vida, mi familia sea transformada, sea cambiada, y creer la palabra. El centurión no solamente iba pensando a ver qué sucedería al platicar con Jesús. El centurión iba convencido de que una sola palabra cambiaría la vida de su siervo, cambiaría el estado de su siervo. Él iba convencido de que si se encontraba con Jesús, Jesús, al decir una sola palabra, iba a cambiar el rumbo de este siervo del centurión. Una palabra es suficiente. Una palabra es suficiente, hermanos. Cuando proviene de nuestros labios, tal vez tenga peso, sí. Tal vez pueda hacer reacciones, sí. Tal vez pueda traer consecuencias, sí. O pueda causar efectos, sí. Pero cuando la palabra, hermanos, proviene de la boca de Jesús, todo cambia. Porque una palabra es suficiente. El Señor Jesucristo no necesita un discurso para hacer cosas grandes, para hacer cosas maravillosas. No necesita extenderse hablando para causar milagros y causar prodigios en la vida del ser humano, incluso en la naturaleza. El Señor le basta una palabra. En el libro de Génesis, el Señor nos hace ver el poder que hay en su boca, el poder de una simple palabra, el poder que puede emanar de su boca cuando Él dijo: sean los cielos, hágase la tierra, hágase la luz, produzca hierba verde. Una simple palabra, hermanos, bastó para hacer de lo que no se miraba algo que se miraba, de donde no existía nada, lo existió todo. Cuando el Señor dijo: hágase la luz, y fue la luz. Una sola palabra, ni siquiera el Señor se agitó haciendo las cosas con sus manos. Le bastó simplemente la palabra. Es que la palabra tiene un poder en su boca. Es que cuando Dios habla, hermanos, las cosas tienen que ser hechas. Él de la nada hace algo.
de donde no existe nada. Con su sola palabra hace las cosas posibles. ¿Cómo no estar convencidos de su poder? ¿Cómo no estar convencidos de lo que el Señor puede hacer con una sola palabra? Crea la palabra, escuche la palabra, sea fiel a la palabra. Y la palabra va a transformar, la palabra va a cambiar. Dice en Juan capítulo 21, versículo 6, y Él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Tantos milagros que hizo el Señor con solamente decir la palabra, con solamente una expresión que salía por su boca. Aquellos leprosos que venían, una palabra le bastó al Señor y de presentarse ante el sacerdote. La obediencia a la palabra causa efecto. La obediencia. Cuando obedecemos la palabra, hermanos, hace que las cosas sucedan. Cuando el Señor Jesucristo le dice al centurión, yo iré y lo sanaré. El centurión entonces le responde y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Pero aquí viene la creencia, aquí viene el creer de esa palabra que cambia y transforma. Pero basta con que digas una palabra. No tienes que ir hasta mi casa para poder sanar a mi siervo. La palabra que tú digas aquí en este momento, esa palabra yo estoy seguro que va a causar efecto en mi siervo allá donde está enfermo. Y sabe una cosa, Jesús se maravilló por la creencia, por la fe de este centurión. Ni siquiera era judío, ni siquiera era creyente. Era alguien separado, pero la fe, hermanos, no puede ser retenida en cualquier cosa. La fe rompe todo. Cuando nosotros creemos, entonces entendemos que la palabra de Dios tiene peso en ello. El centurión creyó y le dijo, basta una palabra. Basta una palabra tuya para poder mirar a mi siervo sano allá donde está acostado. Jesucristo se lo demuestra y menciona la palabra. Y la Biblia habla, y en el versículo 13 dice la Biblia que en esa misma hora, en ese mismo momento, cuando Jesús dijo la palabra, en ese mismo momento, en ese mismo instante, el siervo fue sano. El poder está en la boca de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 63, dice la Biblia, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor habla y dice, mis palabras no son simples palabras. Mis palabras no son como cualquier palabra, no. Mi palabra tiene un peso. Mi palabra tiene vida. Mi palabra, si alguien cree en mi palabra, esa palabra los va a cambiar, esa palabra los va a transformar. Mi palabra es espíritu y es vida para ustedes. Es importante entender y comprender, hermanos, que la palabra tiene vida.
La palabra cobra vida. El evangelista Juan lo declara en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ese mismo verbo era Dios. Esa palabra que se humanó, esa palabra que descendió, se hizo carne, y esa palabra habitó entre nosotros, esa palabra que se encarnó en la persona de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, trajo milagros a la humanidad. Cuando Él declaraba las cosas, cuando Él declaraba su palabra, entonces los milagros y los prodigios se realizaban. Bastaba una palabra para que el ciego mirara. Bastaba una palabra para que los leprosos fueran limpios. Bastó una simple palabra para que la mujer del flujo de sangre fuera sana y fuera salvada. Bastó una palabra para que el paralítico se levantara y tomara su camilla y se fuera a su casa. Bastó una palabra para que aquel hijo de la viuda de Naín se levantara del féretro cuando ya estaba muerto. Bastó una palabra para que aquella piedra se removiera cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto. La palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma. Esa palabra que Jesús hablaba tenía vida, tenía esperanza. Esa palabra cuando Él dijo, porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Esa palabra que anduvo haciendo tantos milagros, esa palabra viva, esa palabra humana que caminó en esta tierra, esa palabra, hermanos, que hizo tantos prodigios y tantos milagros, esa palabra no se ha ido de nosotros. Tal vez Jesucristo en carne como humano ascendió a los cielos, pero no ascendió su palabra. Su palabra sigue viva en medio de nosotros. Esa palabra que puede transformarte a ti. Esa palabra que puede cambiarte a ti. Esa palabra que puede sacarte de ahí donde tú estás. Esa palabra que puede traer sanidad a tu vida espiritual, a tu vida física. Para Dios no hay nada imposible, dice la palabra del Señor. Para Dios no existe nada imposible. Él lo puede hacer todo. Él puede traer sanidad donde la ciencia dice que no hay. Él puede traer salvación cuando todos te dicen no tienes perdón de Dios. Él puede hacer tantas cosas a través de su palabra. Es por eso que seguimos predicando la palabra, porque hemos visto que esta palabra ha hecho cambios en nuestra vida, ha hecho cambios en nuestra familia, ha hecho cambios en nuestro hogar, ha hecho cambios con nuestros parientes cercanos, ha hecho cambio con nuestros amigos, ha hecho cambio en la sociedad. Esta palabra se tiene que seguir predicando, esta palabra se tiene que seguir llevando, porque esta palabra trae vida. La palabra tiene poder. ¿Necesitas sanidad interior? Hay muchos que están sufriendo por alguna pérdida. Hay muchos que están sufriendo por alguna traición. Hay muchos que están sufriendo, hermanos, amigos, por algún desconsuelo, por alguna cosa que les ha sucedido. Necesitas sanidad interior. Ven a la palabra, acércate a la palabra y cree que la palabra va a hacer un cambio en tu vida, te va a transformar, te va a cambiar, te va a librar de tus temores, te va a librar de todo lo que te tiene oprimido. Alguien está atado a algún vicio, alguien está atado al alcohol, a las drogas, a tantas cosas que hoy enredan a la humanidad. La palabra te puede hacer libre. La palabra puede romper con todas las ataduras que tengas en tu vida. Esta palabra que limpia, que transforma y que cambia. Pero acércate
Escucha la palabra. Lee la palabra. Acércate a una iglesia, amigo. Tú que no estás yendo, acércate a una iglesia. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el verbo de vida. Jesucristo fue el que descendió. Acércate a la palabra. La palabra tiene solución para ti. La palabra puede cambiar tu vida. Sacarla del hoyo donde está. Sacar las cosas de donde están. Puede cambiar tu familia. Puede cambiar tu vida. Alguien está enfermo, hermano. Crea la palabra. La palabra puede traer sanidad física. Es el milagro más grande que el Señor ha hecho. El Señor, dice la Biblia, que Él vino y llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y curó nuestros dolores. La palabra puede hacer un cambio grande. Su palabra necesita sanidad. Ven a la palabra. ¿Quién es la palabra? Señor Jesucristo dijo, yo soy la palabra. Yo soy ese verbo de vida. Yo soy el que cambia. Yo soy el que transforma por medio de mi palabra. El centurión creyó y recibió ayuda por esa palabra que el Señor declaró en aquel momento. El centurión, convencido que esa palabra había cambiado su vida. Antes de esa escritura, el Señor ya había hecho un milagro más grande. Y esto fue lo que convenció al centurión. Dice la Biblia ahí mismo en Mateo capítulo 8, pero del versículo 1, dice así la Biblia. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Es que a veces creemos que Jesús no quiere. Es que a veces creemos que Jesús no le interesa. A veces creemos que no le interesa mi vida, ni mi familia, ni lo que yo estoy pasando. Así creía el leproso. El leproso dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira, estoy en este sufrimiento. Mira, estoy en este tormento. Y si tú quieres, por favor, límpiame. Pero es si tú quieres. Y mire lo que contesta el Señor. Entonces, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, sí quiero. Hermano, amigo, a Dios le interesas tú. A Dios le interesas. Y Él sí quiere hacer un cambio en tu vida. Él sí quiere cambiarte. Él sí quiere sanarte, sacarte de donde tú te encuentras. Él sí quiere librarte de donde tú estás. Él sí quiere traerte de las tinieblas a su luz. Él sí quiere sanarte. La pregunta es, ¿y tú? ¿Tú quieres? ¿Tú deseas acercarte a la palabra? Porque una palabra basta. El Señor Jesucristo le dijo, si quiero, sé limpio. Si quiero, sé limpio. En esta hora, el Señor Jesucristo te dice, si quiero que tú seas libre. Si quiero que tú seas sano. Si quiero que tú seas libre de esa opresión. Si quiero que tú seas salvo. Si quiero que salgas de ese atolladero. Si quiero que seas sano de esa enfermedad mortal. Si quiero que seas sano de ese virus. Si quiero que alcances la salvación. Si quiero. Es la palabra que tiene el poder. Esa palabra tiene el poder para ti, para tu vida y tu familia. Si quiero. Acércate a Él. Búscalo a Él.
Busca la palabra. La palabra es Cristo. La palabra es Él. Amigo, hermano, deseamos con todo nuestro corazón que te acerques a la palabra, que te acerques a Cristo. Búscalo. Su palabra es vida. Su palabra trae vida y trae sanidad. Muchos buscamos terapia psicológica con el mismo ser humano, pero no hay nada más hermoso que buscar a Jesús como nuestro terapeuta, como nuestro psicólogo, como nuestro consejero, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. En esta hora te invito, si tú estás ahí, que hagamos una oración. Y voy a invitar a mis hermanos que hagamos una oración por aquellos que aún no se han acercado a la palabra, para que aquellos que no se han acercado a Jesús puedan venir. Y también oramos por nuestros hermanos, por si están pasando alguna dificultad, algún problema, tanto espiritual como físico. En esta hora la palabra traiga libertad para sus vidas, rompa las cadenas. Oramos, hermanos, y pidamos y clamemos por aquellos que todavía están lejos de esa palabra que puede cambiar sus vidas, para que vengan. Y usted, amigo, si usted ha escuchado y el Señor le ha hablado a su corazón y desea aceptar al Señor, levante ahí sus manos y haga una oración. Busque una iglesia, congréguese, escuche la palabra que va a cambiar sus vidas y bautícese en su nombre. Señor Jesucristo, te adoramos, Señor, te honramos y te glorificamos, Padre. Gracias porque esa palabra un día cambió mi vida. Gracias, Señor, porque esa palabra un día, Señor, trajo bendición para mi vida y para mi familia. Esa misma palabra, Señor, que un día me libertó, Padre, de las tinieblas, de las cadenas que me tenían atado. En esa hora, Padre, declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que también esa palabra trae vida y liberación a aquellos que están atados, a aquellos que están atormentados, a aquellos que necesitan, Señor, de esa liberación. Bendigo sus vidas y te pido, Señor, que los traigas con tu amor, aleluya, hacia ti. Te honramos, Señor, y te glorificamos. Te pido, Señor, por tu pueblo, ese pueblo que ha sido lavado con tu preciosa sangre. Si hay alguien, Señor, que está pasando momentos difíciles en su vida, ahora mismo, Padre, liberta, rompe las cadenas, quita todo estorbo en el nombre de Jesús. Por medio de tu palabra, declaramos la palabra de Jesús hecha en sus vidas. En el nombre de Jesús, te honramos y te glorificamos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios nos los bendiga, Dios los guarde. Estamos, primeramente Dios, ahí en continuo conexión con cada uno de ustedes. Suscríbase al canal, por ahí invite a sus amigos para que se suscriban y escuchen la palabra de Dios y pueda traer un cambio en sus vidas. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos hasta una próxima.